Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Vamos a trabajar el día de hoy por los fundamentos de la nueva escuela mexicana, que es el enfoque que ahorita se está trabajando en educación básica y educación media superior. Primeramente, les voy a invitar a que hagamos una técnica de mindfulness de apertura de canales cognitivos. Se llama Stop, entonces les voy a pedir que se acomoden, que se sienten cómodamente en su silla. Vamos a recargar bien la espalda. Y vamos a hacer dos respiraciones profundas. Tómense unos minutos para conectar con su cuerpo, estando aquí y ahora. Escanen su cuerpo. Sientan sus emociones, sus pensamientos, qué sentimientos tienen en este momento. Observa ahora, cambia el canal. Observa todo aquello que te rodea. Identifica tres cosas agradables. Ahora detente, reflexiona sobre la apertura y la posibilidad que hay en ti para nuevas oportunidades. Muy bien, vamos a incorporarnos. Ideas previas, bien. Les pido que por favor en su cuaderno, pues escriban cuáles son los fundamentos de la NEM y qué hay dentro de cada uno de esos fundamentos para que en futuras ocasiones que nos veamos podamos comentar. Voy a apagar un poco la cámara porque luego se vicia, tengo un problema entre la cámara y el audio. Entonces voy a apagar la cámara para poder que se aprecien mejor las diapositivas. Bien, fundamentos epistemológicos son los primeros que vamos a ver. Y vamos a trabajar el término primeramente de epistemología. Epistemología pues viene de episteme, que significa conocimiento, y logía, razonamiento o estudio o tratado. Entonces lo vamos a identificar como la teoría de los fundamentos y los métodos del conocimiento científico según la RAE. Nosotros tenemos dentro de la epistemología pues corrientes epistemológicas, de las cuales pues vamos a hablar ahora a continuación. El primero pues, que aparece es el idealismo. Voy a bajar un poco esto para que se pueda ver mejor. Ahí está. El idealismo pues prioriza la mente y las ideas sobre la realidad material. Considera que la realidad es una construcción mental o espiritual. Por ejemplo, Platón postulaba la existencia de un mundo de las ideas, el cual era perfecto o inmutable, mientras que el mundo material pues solo era una copia imperfecta de ese mundo ideal. Por otro lado, el escepticismo duda de la posibilidad de conocer la verdad de manera absoluta, cuestiona la fiabilidad de los sentidos y la razón. Un ejemplo de ellos pues, fueron los sofistas griegos, quienes sostenían que no existe una verdad universal, sino que cada individuo tiene sus propias percepciones de la realidad. Por otro lado, el dogmatismo acepta ciertas creencias o principios como verdades absolutas, sin requerir pruebas o evidencias. Algún ejemplo, pues pueden ser las religiones dogmáticas que basan su creencia en textos sagrados sin cuestionar su veracidad. El realismo afirma que existe una realidad objetiva e independiente de la mente humana. Los objetos existen y tienen propiedades inherentes. El realismo científico busca describir el mundo tal como es, independientemente de nuestras percepciones. El empirismo sostiene que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia sensorial y la observación. La razón aquí juega pues un papel secundario. John Locke afirmaba que cuando nacemos somos una tabla en blanco, una tabula rasa, y que a partir de nuestros sentidos vamos conociendo la realidad. También dentro de estas corrientes epistemológicas tenemos racionalismo, prioriza la razón y la intuición como fuente de conocimiento. La experiencia sensorial es considerada menos confiable. Un filósofo que representa el racionalismo es René Descartes. Voy a mover un poquito acá. René Descartes, quien buscaba encontrar pues verdades indubitables a partir de la razón pura, como su famosa frase, ¿no? Pienso, luego existo. Por otro lado, el pragmatismo.
Valora la idea y las acciones en función de sus consecuencias prácticas. Lo verdadero es aquello que funciona y es útil. Un representante de esta corriente es William James, quien sostenía que las ideas son herramientas para resolver problemas y adaptarnos a nuestro entorno. El positivismo se centra en el conocimiento científico y en los hechos observables, rechaza las metafísicas y las especulaciones. El principal representante, pues, es Auguste Comte, quien propuso una clasificación de las ciencias y la ley de tres estadios: teológico, metafísico y positivo. La complejidad, por su parte, reconoce la naturaleza intrincada y multifacética de los sistemas naturales y sociales, rechaza explicaciones simples y lineales. Un ejemplo de ello que entra de la complejidad es la teoría del caos, que estudia sistemas dinámicos, los cuales son sensibles a las condiciones iniciales y que presentan pues un comportamiento impredecible. Y bueno, las epistemologías que le están metiendo del sur, no existe una corriente filosófica específica denominada sur. Sin embargo, pues en los últimos años se ha hablado sobre este, eh, corrientes de epistemológicas latinoamericanas que buscan construir un pensamiento propio a partir de la realidad y de la experiencia de cada una de las regiones. En la pantalla les aparece realismo, empirismo, racionalismo, pragmatismo, positivismo en color verde. Son las corrientes epistemológicas que han estado predominando en enfoques curriculares educativos anteriores y que ahora, pues, la corriente epistemológica que va a predominar en la NEM van a ser epistemologías del sur, que a continuación vamos a trabajar. Bien, epistemología del sur de Sousa Santos, en su libro del 2006, junto con la edición de Meneses, pues da una definición de la página 10 a la 11, en donde cito: la expresión epistemologías del sur designa la diversidad epistemológicas del mundo. El sur es concebido aquí de manera metafórica como un campo de desafíos epistémicos que pretenden reparar los daños e impactos causados históricamente por el capitalismo en su relación colonial con el mundo. Esta concepción del sur se superpone en parte con la del sur geográfico, el conjunto de países y regiones del mundo sometidos al colonialismo europeo. Entonces aquí tenemos dos ideas importantes. Uno, que las epistemologías del sur designan la diversidad epistemológicas del mundo. No hay una corriente epistemológica que tenga la verdad en sí, sino que hay interpretaciones del mundo. Y bueno, pues estas interpretaciones tienen que ver con los países que fueron dominados por el colonialismo europeo. Y continúo, cito: las epistemologías del sur son el conjunto de las intervenciones que denuncian esta supresión, valoran los saberes que resistieron con éxito e investigan las condiciones de un diálogo horizontal entre el conocimiento. Este diálogo entre saberes lo llamamos ecología de los saberes, que es un concepto muy importante que veremos más adelante. Entonces, cuando nos referimos a las epistemologías del sur, son formas de conocimiento de los pueblos que fueron oprimidos por el colonialismo europeo. Bien, entonces para las epistemologías del sur, pues tenemos un sujeto dominante y un sujeto dominado. El sujeto dominante es un sujeto productor de conocimiento porque, bueno, porque tiene las posibilidades del conocimiento a partir de un método científico basado en las ciencias naturales y porque tiene una relación de poder sobre el sujeto dominado. Entonces el sujeto dominante es colonizador, explotador y opresor, y estas epistemologías de Sousa les llama epistemologías del norte, mientras que el sujeto dominado es colonizado, explotado, oprimido, y estas epistemologías las conoceremos como epistemologías del sur. Eh, Dentro de esto, pues hace una diferenciación entre paradigma de la modernidad occidental dominante hasta la fecha dentro de los currículos educativos y cómo se busca, pues, incorporar otros paradigmas que sean mucho más amplios para la investigación y el conocimiento. Bien, la modernidad occidental
pues está basado en las ciencias naturales y en una lógica de la ilustración, en la cual busca pues dominar la naturaleza para satisfacer las necesidades del ser humano. Divide el conocimiento en científico y no científico, todo lo no científico para el paradigma de la modernidad occidental es irracional, porque lo estamos basando en la razón a través de toda una metodología de investigación. Niega otras formas de conocimiento que no cumplan con estas reglas epistemológicas y metodológicas. Se basa en principios establecidos de las investigaciones y métodos de Galileo, de Carl Newton, en donde se prioriza la racionalidad, la causalidad, la linealidad, la cuantificación y el progreso. Su intención es lograr pues un conocimiento regulador de la vida y sobre todo de la sociedad y un conocimiento, y si hay un conocimiento emancipador, si hay una liberación, pero lo que estas epistemologías del norte buscan liberarse es de la barbarie, de la ignorancia y del oscurantismo. Sin embargo, contrapuesto pues está el paradigma de la posmodernidad, en donde el conocimiento debe de ser científico, pero también social. No puedo no puedo interpretar lo social a partir de explicaciones con un enfoque metodológico naturalista. No puedo cuantificar todo lo social. Entonces, pues aquí entra un problema. ¿Cómo puedo hablar de las interpretaciones que hacen los sujetos a partir de una realidad social en la que están viviendo? Y por eso la posmodernidad entra al juego. Bien, y pues parte de cuatro principios importantes. Todo conocimiento científico está entretejido con lo social. Separar lo social de la cultura, de lo natural o la cultura de la naturaleza, pues solamente es una separación artificial para dar explicaciones. Sin embargo, la humanidad, la sociedad y sus valores son productos de un entorno natural, de un contexto natural y sociohistórico. Entonces, pues lo que buscamos son interpretaciones. El enfoque científico de las ciencias experimentales lo que nos ayudan es a explicar, mientras que ya con la posmodernidad intentamos interpretar. Dos, el conocimiento es simultáneamente amplio y específico, formando un tejido complejo de significados y significaciones. Tres, todo conocimiento es autoconocimiento también, porque estamos reconstruyendo y todo lo que aprendemos pues, no, pues transforma nuestra comprensión del mundo. Eh, Y bueno, pues dentro de estas epistemologías del sur están las epistemologías de las profundidades, en donde eh, Buenaventura Duxa Santos pues busca decolonizar el conocimiento. Esto es construir epistemologías desde las experiencias y saberes de los pueblos marginados, subalternos, oprimidos, que fueron relegados por las epistemologías del norte. También pues busca explorar aquellos saberes que han sido silenciados, negados o subvalorados por los sistemas de poder hegemónico, que es la propuesta de epistemología del sur. ¿Cuáles son estas características importantes? Pues uno, de colonización del conocimiento. Quiere decir que liberemos el conocimiento de los prejuicios eurocéntricos y occidentales y también reconozcamos que hay una pluralidad de saberes, en donde pues esta pluralidad epistemológica rechaza la idea de que haya una verdad universal. El empoderamiento de saberes subalternos, pues lo que busca es que levantemos la voz ante aquellos que han sido históricamente marginados, desafía las dicotomías binarias como naturaleza-cultura, sujeto-objeto, razón-emoción y pues reconoce que los problemas globales tienen raíces locales y que las soluciones pues deben de surgir de articulaciones entre diferentes saberes y experiencias. Y aquí viene el concepto que veíamos en la cita anterior, que es ecología de saberes. ¿Qué vamos a entender por ecología de saberes? Pues es una perspectiva que busca reconocer y valorar la diversidad del conocimiento que existe en el mundo, más allá del conocimiento científico tradicional que conocemos con las ciencias experimentales y exactas. Las características importantes es que pues, los conocimientos no son islas aisladas,
sino que todo se interrelaciona y fluye mutuamente. Los conocimientos están en constante evolución y transformación. No existe un único conocimiento válido, sino una pluralidad de saberes e interpretaciones, y los conocimientos se construyen pues en relación con otros conocimientos y con el contexto social y cultural. Y bueno, aquí tenemos que este es un análisis que hace Laura Frade, conocimientos científicos disciplinares y los saberes. Y los conocimientos científicos y disciplinares han estado imperando en los enfoques curriculares y principalmente en el enfoque curricular basado en competencias. ¿Sí? Si bien se hablaban de algunos saberes, no eran estos saberes de las epistemologías del sur, sino que eran saberes que tenían que ver con un proceso también disciplinar. Entonces, el conocimiento científico y disciplinares pues son construidos sobre la base de un proceso sistematizado, una metodología de investigación, cumplen con un paradigma de la modernidad occidental. Este proceso de investigación que venimos arrastrando con la tradición de las ciencias naturales, con Galileo, Descartes, Newton, etcétera, y pues es emancipador en el sentido que al tener, ¿no? Pues ingresa al mundo civilizado, ¿no? Salimos de la barbarie, del oscurantismo y conocemos y podemos comprobar ciertos hechos. Sin embargo, pues los saberes de los que están hablando la epistemología del sur, pues surgen de procesos sociales y culturales que son compartidos por grupos específicos, por cosmovisiones, lenguas y tradiciones, son ancestrales y originarios y coexisten con el conocimiento científico. Sin embargo, pues Laura Frade menciona que es necesario reconocer que los conocimientos científicos y los saberes tradicionales, pues son muchas veces inconmensurables. Esto quiere decir que hay una imposibilidad de comparar dos teorías que no cuentan, pues, con el mismo lenguaje en cuanto a cómo se está viendo la cuestión científica y explicativa del mundo, ¿no? Entonces, lo que Laura Frade dice, pues, es que debe de haber una traducción eh, con procedimientos que permitan comprender lo que significa de origen sin recurrir a falsas interpretaciones. La traducción también se debe dar en las luchas que se dan entre los movimientos sociales. Entonces debe de haber una traducción tanto de conocimientos disciplinares científicos con los saberes para poder hacer pues una interpretación o un equiparable en conocimientos, ¿no? Aquí entra un problema epistemológico importante entre los enfoques educativos que tenemos y cómo es que las materias de corte, ciencias naturales y exactas van a tener que retomar pues este lenguaje también de los saberes originarios. Bien, y pues la ecología de los saberes presupone decolonizar y descolonizar la educación. Y bueno, aquí aparecen dos conceptos importantes. Descolonizar consiste en ir modificando las instituciones y las estructuras eurocéntricas del colonizador en algo propio. Un país, una nación, un territorio, una población, la lengua, la cultura o el propio Estado. Esto es confrontar desde lo propio y desde otras lógicas la deshumanización, el racismo, la discriminación de género, etnias o clases, la negación y la destrucción de otros campos de saber, ¿no? Esta este, definiciones y estas interpretaciones pues vienen muy bien colocadas en el discurso de Laura Frade y de qué hace sobre la interpretación de las epistemologías del sur. Y de colonizar, pues, se trata de cuestionar la realidad existente a partir de subjetividades de los otros, del otro, ¿no? De los excluidos, de aquellos que han sido negados a tener derechos. Por lo tanto, pues es una crítica a la opresión de género, raza, etnia, clase, y es anterior a la colonia, ¿no? Es mejor de construir, el término dice Laura Frade, que es mejor la
el de deconstrucción en lugar de decolonizar. Pero bueno, estos son dos conceptos que trabaja Dos Santos cuando habla sobre epistemologías del sur. Y bueno, también otro autor que aparece dentro de la nueva escuela mexicana, pues es Enrique Dussel, con un paradigma ya de la transmodernidad, que son la propuesta, pues que busca superar los límites y las injusticias inherentes que se vivieron en este proceso de modernidad y que han seguido arrastrándose a lo largo de la historia, especialmente en lo que respecta a la colonización, la explotación y las desigualdades. Algunas características, pues reconoce la pluralidad de las culturas y de los conocimientos, critica la colonialidad del poder, busca la liberación de los pueblos oprimidos, marginados, para construir pues un mundo más justo y equitativo, y habla sobre una dialógica y la interculturalidad, en donde pues se busca este diálogo, la transmodernidad busca el diálogo intercultural y la construcción de conocimientos compartidos que reconozcan diferencias y riquezas entre los pueblos. Y bueno, hasta aquí quedaríamos con fundamentos epistemológicos. Tenemos entonces las epistemologías del sur con la modernidad y conduce la transmodernidad. Y bueno, pues pasamos a los fundamentos pedagógicos. Aquí en los fundamentos pedagógicos, pues vamos a encontrar las teorías que van a sustentar también este proceso. Permítanme un momento para ver por acá. Bien, pues vamos a hablar un poco de la cuestión pedagógica. Permítanme un segundo. Bien, pues la pedagogía es la ciencia que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se encarga de investigar cómo se adquieren los conocimientos, los saberes, las habilidades, los valores y cómo se puede mejorar pues este proceso. Y dentro pues de la pedagogía pues hay diferentes corrientes pedagógicas que vamos a trabajar en este momento y que están inmersas pues en la nueva escuela mexicana. Bien, la primera que vamos a tener pues son la pedagogía de la liberación con Paulo Freire, aunque también pues Enrique Dussel entra dentro de las pedagogías de la liberación. Bien, surgen como respuesta a las desigualdades sociales, políticas que se gestaron en América Latina. Su principal objetivo es transformar la realidad social, como pues empoderando a las personas de los sectores más vulnerables y promoviendo pues una justicia social. Tiene sus raíces en la filosofía de la liberación, desarrollada por Dussel y Paulo Freire. ¿Cuáles son pues los principios de la pedagogía? Pues la educación se concibe como un diálogo entre el educador y los educandos, donde ambos pues construyen el conocimiento de manera colaborativa, por lo que es un proceso de concientización sobre la realidad social, cultural, histórica, económica, política de las personas oprimidas a partir de un diálogo que parte de analizar cuáles son los problemas concretos y la realidad local contextualizada que los oprime.
¿A partir de qué? Pues de una alfabetización de la propia palabra y de sus acciones. Para Paulo Freire era ver, pensar y actuar. Rechaza una educación bancaria de consumo y busca pues una reflexión constante, una reflexión crítica. Por tanto, los educandos pues se busca que tomen conciencia de su realidad social, de las relaciones de poder que hay y de su capacidad para transformar esa realidad. El conocimiento para Freire, Dussel, pues se va a adquirir y se va a transformar a través de la acción para cambiar la realidad. Lo conocemos con el concepto de praxis. También pues la educación debe ser un instrumento de liberación que permita a los oprimidos superar su condición y construir sociedades más justas. La libertad es algo para esta pedagogía que se conquista por la conciencia de lo que implica descubrir que no se es libre. Y bueno, pues la cultura popular y los saberes locales son valorizados como fuentes de conocimiento y se integran dentro de los procesos educativos. La siguiente pedagogía, pues es la pedagogía crítica, representada por Giraud, aunque pues nace en las raíces de la Escuela de Frankfurt, que busca pues comprender y transformar las sociedades capitalistas. Giraud pues fue fundamental en la aplicación de estos principios en la educación en Estados Unidos, busca generar un proceso de transformación de una realidad social en un proceso educativo dialéctico en donde pues el estudiante pueda reflexionar y lograr posicionarse como un ser crítico ante la realidad que está viviendo. Por lo tanto, pues los estudiantes deben de ser capaces de analizar las relaciones de poder en la sociedad, identificar las injusticias sociales, desarrollar habilidades para la resolución de problemas, y trabajar en colaboración con otros para lograr los cambios sociales. Esta es la pedagogía a salir a la calle, ¿no? No es una pedagogía que se queda en cuatro paredes o en el ámbito del aula y de la escuela, sino que es salir y transformar tu realidad social también. Sus características, pues, es la concientización de la realidad social, fomenta el pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar nuestro propio status quo, las ideas preconcebidas y las estructuras de poder. Busca que los estudiantes se formen como agentes de cambio social, agentes de cambio en sus comunidades. La educación no se limita solo a la teoría, sino que busca generar cambios concretos en la realidad. Y los estudiantes pues son considerados sujetos activos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde ellos pues toman decisiones y construyen también su propio conocimiento. Por lo tanto, pues la educación se va a vincular estrechamente con su contexto histórico, social, cultural y político en el que se está desarrollando. La tercera pedagogía que está inserta dentro de este enfoque es las pedagogías populares. Surgen desde comunidades y los movimientos sociales con el objetivo de transformar la realidad social. Algunos pensadores pues son Iván Lich, Simón Rodríguez y Celestín Freinet. Sus principales características pues son que todos los participantes, tanto los estudiantes, los docentes, tienen voz y voto para construir el conocimiento y tomar decisiones. La educación se tiene que vincular con la realidad social, histórica, cultural y política de la comunidad. Se parte de problemas reales que hay dentro de la comunidad, el cual pues busca fortalecer la capacidad de las personas para que sean agentes de cambio en sus comunidades. La educación se va a constituir como un instrumento de liberación para pues las personas que han sido oprimidas y se busca igualmente una sociedad más justa y equitativa. También se quieren incorporar a calle los saberes locales y las expresiones culturales de la comunidad. Otra pedagogía que se encuentra inmersa pues son las pedagogías feministas que buscan transformar las relaciones de poder y las desigualdades de género presentados pues en el sistema educativo. Algunas representantes son Bill Hooks, que aparece en la pantalla, Patricia Hill Collins, Gloria An Ansaldúa y Andrés Lorde. Sus características principales, pues es el enfoque de género,
una participación activa de los estudiantes, el lenguaje inclusivo, se reconoce la importancia del cuerpo y de las emociones dentro del aprendizaje, y también se reconoce que la identidad de género se cruza pues con otras identidades sociales. Las pedagogías decolonizadoras buscan desafiar y transformar las estructuras de poder, se centran en la deconstrucción de los saberes eurocéntricos y la valoración de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. Por lo tanto, pues los puntos importantes es decolonizar el conocimiento, valorar los saberes locales, desafiar las jerarquías de poder basadas en raza, clase social y género, y fomentar la identidad cultural también, creando espacios pues educativos basados en la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo. Sus principales representantes es Walter Mignolo, son Buenaventura Santos, Cartier Wars y Arturo Escobar. Sus características importantes pues es un enfoque decolonial de estas, que ya veíamos en las epistemologías del sur, una participación activa en la construcción del conocimiento a través del diálogo y la reflexión crítica, vincula la educación con la comunidad, promoviendo la colaboración y el aprendizaje mutuo y la decolonización de los currículums. Intentar revisar y transformar, pues, el lenguaje que se está trabajando y también, pues, la incorporación de los saberes de los pueblos originarios y las perspectivas de todos los grupos que han sido marginados durante la historia. Y pues las pedagogías del conflicto, pues consideran el conflicto no como algo negativo a evitar, sino como una oportunidad de aprendizaje a través de fomentar la convivencia pacífica, desarrollar habilidades sociales, promover una ciudadanía activa y transformar conflictos en oportunidades de aprendizaje. Dentro de estas pedagogías del conflicto entra la pedagogía del sur, en donde pues se busca valorar y potenciar los conocimientos, principalmente pues de estos pueblos del sur, así como desafiar las estructuras de poder. Sus características es la decolonización del conocimiento, que ya lo vimos con anterioridad, tiene un enfoque de justicia social, una participación comunitaria, una valoración de la diversidad cultural y vinculan la educación con el territorio, la naturaleza, prácticas sostenibles y respetuosas también con el medio ambiente. ¿Cómo se aplica? Pues incorporando los saberes locales, incluyendo conocimientos, por ejemplo, sobre medicina tradicional, cosmovisiones indígenas, etcétera, uso de una metodología participativa en donde se pondere pues el diálogo, también puede haber una investigación-acción y el aprendizaje basado en proyectos. La decolonización del lenguaje, pues cuestionar los términos y los conceptos que hasta ahora hay dentro del lenguaje educativo, coloniales, y promover el uso de las lenguas indígenas en los espacios educativos. Bueno, hasta aquí llegarían todas las pedagogías que se encuentran dentro de este enfoque de la nueva escuela mexicana. Y fundamentos didácticos, pues Laura Frade, al hacer una revisión del currículo de la nueva escuela mexicana, pues habla de tres puntos importantes. Uno, diagnóstico. Pero el diagnóstico no tiene que ser un diagnóstico de grupo, sino es un diagnóstico de cuáles son los problemas reales que hay en nuestra comunidad. Después de que ya detectemos cuál es el problema real y que queremos trabajar con los estudiantes, tenemos que detectar los contenidos y los aprendizajes que se pueden abordar desde una situación didáctica que tiene que ver con nuestro campo didáctico y el contenido de aprendizaje que se encuentra pues en nuestros programas. El segundo punto, pues es la situación didáctica. Este concepto lo retoma Frade de Brousseau, en donde pues le llaman situaciones didácticas, pero dice también Frade en sus conferencias del 2022 que se puede tener un sinónimo como situación auténtica, que es el concepto que da Frida Díaz Barriga, una situación problematizadora, que lo dará Freire, una situación de aprendizaje, Lev y Wagner, o una situación de enseñanza-aprendizaje, que lo retoma Díaz Barriga.
¿Cuáles son los elementos importantes dentro de esta situación didáctica? Pues la simbolización de lo real, del problema, la concreción y la comunicación de los contenidos a enseñar y aprender en esta relación de enseñanza-aprendizaje. Algunas estrategias que se ven dentro de la NEM y que también Frade hace alusión a ellas son aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, la experimentación, aprendizaje basado en la experimentación, la investigación o aprendizaje basado en la investigación, visitas guiadas, aprendizaje basado en juegos y STEM. Y bueno, la tercera es la secuencia de aprendizaje, la cual pues la tenemos dividida en inicio, desarrollo y cierre. En el inicio pues hay una situación problemática de la comunidad o conflicto a resolver, conocimientos y saberes previos que tienen los estudiantes y diagnóstico de la situación problemática de la comunidad. No es un diagnóstico de conocimientos de los alumnos, sino un diagnóstico problemático de la comunidad. Después viene el desarrollo, que son procesos formativos. Aquí dentro del proceso formativo, pues debe de haber actividades para conocer o construir el conocimiento, actividades para su ejercitación y actividades para resolver la problemática dentro de la comunidad. Y el cierre, pues es el proceso sumativo, que son actividades para demostrar lo aprendido y transformar la comunidad. Dentro de la secuencia de aprendizaje, pues aparece ya el concepto de vinculación interdisciplinaria, que bueno, nosotros lo tenemos que ir armando, conociendo también cuáles son los conocimientos y saberes que se están trabajando en otras áreas de conocimiento de la malla curricular. Y bueno, pues hasta aquí sería todo. Espero que pues les haya parecido interesante los fundamentos, que creo que a veces no se habla mucho de ello, de los fundamentos de la nueva escuela mexicana, y entonces así ya podremos comprender por qué está así la malla curricular, por qué los temarios no nos los entregan como antes con una lista de temas y subtemas, sino que también tenemos que formularnos nosotros porque estamos contextualizando y pues la contextualización tiene que ver con problemas locales, conflictos locales. Y bueno, pues hasta aquí quedaría. Me despido de ustedes y bueno, espero de verdad que les haya sido muy interesante. Que tengan muy buena noche.